Ser podcast. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto de esta mañana, José María Lasalle, buenos días. Hola, buenos días. Es de justicia decir que has llegado incluso antes que yo. Efectivamente. Por todas aquellas veces que decimos, es que Lasalle llega muy pegado, sí. Siempre puntual, siempre en hora, pero hoy además has venido con la calma, tranquilamente. Te doy la bienvenida y todo. Efectivamente. Javier Aroca, buenos días. Muy buenos días. Y en Barcelona, la directora del diario Ara, Esther Vera. Esther, buen día. Hola, buenos días, buen día. Bueno, tenemos muchas cosas que comentar esta mañana, como ese informe del Observatorio del Racismo que les hemos adelantado a las 8 y que cuantifica cuántos mensajes de odio se difundieron en redes sociales y que están en la génesis de lo que vimos en Torre Pacheco. 138.000. A las 9 estará aquí Yolanda Díaz, a la que preguntaremos por esa idea que nos dejó ayer Aitor Esteban, eso de que se está conformando una mayoría negativa de bloqueo en esta legislatura. Pero puestos en la política, vamos a empezar por el caso de la diputada del PP de Madrid, Noelia Núñez, que saben dimitió ayer después de haber falseado su currículum. Elena Jiménez, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aunque ella dice que se va porque en el PP no son, Elena, como en el PSOE. Sí, Noelia Núñez ha dimitido, deja todos sus cargos y ha aprovechado para eso, para cargar contra el Partido Socialista. En un comunicado ha dicho que muestra el camino a todos aquellos dirigentes socialistas que con bastante que esconder y tapar siguen aferrados a sus cargos. Dice que el perdón no era suficiente tras haber presentado una información incorrecta, así es como llama ella a haber puesto carreras en su currículum que no tenía y que por eso asume las responsabilidades. En Telemadrid, que es el medio en el que ha decidido hablar, lo ha llamado error. Yo cometí un error en la página web del Congreso, parecía dar a entender que yo había finalizado los estudios, no era mi intención dar a entender eso, tendría que haber puesto estudios y por eso pues asumo ese error. Bueno, vamos a hacer un poquito de memoria hace solo unos días para escuchar los halagos que le dedicaba Alberto Núñez Feijóo a su nueva vicesecretaria. Es bueno que le recuerden a uno que es un boomer. Cuando me lo dijo, ¿eso qué es? Ya me lo sé. Pues ella sí lo hace. Pisa fuerte, habla claro, desde Fuenlabrada, la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, Noelia Núñez. Ella porque era portavoz también en el Partido Popular de Fuenlabrada. De hecho, se presentó para ser la alcaldesa de ese municipio que quedó en manos de los socialistas. Bueno, Feijóo ha escrito ahora en redes sociales, en X, no ha hablado, en las últimas horas lo que ha hecho es escribir y ha dicho que por conductas francamente más graves e incluso delictivas, el Partido Socialista le habría dicho que aguantase. Quien sí ha puesto voz a todo esto es el secretario general de los populares, Miguel Tellado, para decir también que no todos somos iguales. Hoy la decisión de Noelia manda un mensaje claro a la sociedad española y es que no todos somos iguales, que ni el Partido Socialista ni Pedro Sánchez tienen un listón ético que pueda ser aceptable en estos momentos. Bueno, pues Sastre, si en el currículum de Noelia faltaba por precisar eso de que no tenía todas esas carreras, ahora también va a tener que cambiar eso de que era diputada y que tenía cargos en el Partido Popular o que estaba en Fuenlabrada. Deja de serlo, Elena, gracias. Gracias. Entonces, Aroca, tenemos que se presenta como un ejercicio de honestidad, lo que parte como el hecho de haber falseado el propio currículum. Pues mira, yo precisamente he subrayado en estas últimas horas el buen acto de la diputada Núñez dimitiendo, ¿no? Cosa que no es habitual, pero escuchando la narrativa de su dimisión quizá hubiera tenido que meditar más mi halago, ¿no? Porque, mire usted dimite porque evidentemente ha mentido, además de manera reiterada durante 3 veces, no es un error, uno se equivoca de calle o de número del autobús porque va despistado, pero cuando uno está sentado delante de un papel y escribe o teclea su propio currículum, uno no se equivoca, uno sabe precisamente, con precisión los títulos que tiene y cómo se pone eso, ¿no? Mire usted, pues soy licenciado, ahí no hay error, no hay cuasi licenciado, no hay ni mini licenciado, no hay, usted es licenciado, usted tiene grado, usted tiene un máster y el máster tiene que ser un máster universitario, no de estos que se venden a todo a 100, como parece que se estilan bastante entre la Grey y política, ¿no? Bueno, yo creo que ahora construir un mensaje sobre que, en plan María Jiménez, de no todos somos iguales, dice la gente, pues no me parece adecuado y forma parte de nuevo del discurso de estiércol a diestra y siniestra y que no procede, creo. Otra cosa es que yo crea
que convendría que sus señorías revisasen sus currículum y que se adaptasen a la realidad, porque me temo que no es el único caso, creo que hay otros más. Y hay algo peor de lo que no se ha hablado en estos últimos días de desasosiego curricular. Y es todas aquellas señorías y señoríos que acaban la carrera mientras están ejerciendo su puesto de diputado o de senador o de concejal, porque hay muchísimos casos milagrosos en donde alguien cuando llega a un sillón de pronto termina la carrera o incluso la hace entera, y eso también habría que vigilarlo un poco, porque creo que eso empobrece la veracidad de los que son nuestros representantes. Como he dicho en otras ocasiones, se puede ser representante y ministro siendo electricista, y se puede ser vicepresidente del gobierno siendo perito industrial, no pasa nada. La gente lo que tiene que desempeñar con honestidad y con eficacia su puesto, ¿no? Pero lo que no se puede es mentir. La rapidez, otra de las cosas llamativas, Esther, es la rapidez con la que el Partido Popular ha salido a dar el rato a esto y a convertirlo en un argumento contra el PSOE. Sí, la verdad es que el Partido Popular, después del caso Montoro y durante el caso Montoro, que esto va a durar tiempo y tiene unas consecuencias extraordinarias porque es un caso gravísimo, pues le interesa mucho cambiar de tema. Lo que pasa es que, bueno, esto tenía que pasar, es lógico, está bien que la diputada dimita. Lo que pasa es que a ver, que esto no es una broma, es que a mí me recuerda el chiste, ¿no? Ya que citáis a María Jiménez como autoridad, pues yo me voy a permitir lo del mi chiste, que es que le preguntan, ¿usted ha ido a Nueva York? Y la respuesta es, pues no sé si una vez o ninguna. Bueno, pues es esto. A ver, uno sabe si ha acabado los estudios y uno sabe dónde ha hecho los estudios, y lo que pasa es que proliferan esa especie de universidades privadas, algunas de ellas de muy poca calidad, que permiten que casi cualquiera sea un licenciado, un diplomado. Eso es una cuestión política de importancia, porque va contra la universidad pública. Por lo tanto, estamos hablando de cosas muy serias. Y otra cosa muy seria es mentir, que eso no puede ser un error, o sea, no hay error posible ahí. Por lo tanto, me parece bien que la diputada haya dimitido, y me parece bien que tengamos en cuenta que es importante la formación académica, y que esta especie de apología de la ignorancia que se hace muchas veces, o casi ir en contra de la gente que tiene estudios, pues me parece mal. Y evidentemente que se puede ser electricista, claro que sí, y se puede tener una experiencia en la vida o en la agricultura o allí donde sea, pero algo se tiene que tener para hacer política, porque si no nos pasa eso, que después tenemos políticos que no saben volver a la vida privada o que no son capaces de volver a la vida privada, y eso lleva a políticas que también son insanas, pues de excesiva obediencia al liderazgo, de listas que se hacen con criterios de obediencia. ¿Con algo te refieres, Esther, no a más o menos estudios, sino a haber tenido una vida privada propia, una formación, vaya, una trayectoria? Sí, o una vida laboral, una vida laboral previa. O sea, algo tienes que aportar a la cosa pública. No es la cosa pública la que te tiene que aportar a ti, eres tú quien tienes que aportar a la cosa pública. Entonces, lo que estaría bien es, pues bueno, tener algún tipo de formación, aunque sea haber tenido, bueno, pues lo que sea, tu propia empresa, tu propia iniciativa privada, tus viajes, algo. O sea, pasar de, no sé, entrar muy joven en la política y salir muy tarde, eso normalmente no sale muy bien para el conjunto de la ciudadanía. Lasalle. Bueno, yo creo que evidentemente mentir tiene sus repercusiones, y en política se ponen de manifiesto con una dimisión, ¿no? Pero fíjate, a mí lo que más me interesa del fenómeno que hemos vivido estos días es al final qué es lo que pasa con personajes públicos que acaban, más allá de su condición de políticos, atrapados por su imagen. Es decir, creer que la verdad puede filtrarse también, como pasa con los filtros, y pensar que todo es susceptible de interpretación a través de la imagen que proyectamos mediante las redes sociales. Noelia Núñez, yo creo que es, antes se hablaba de juguetes rotos, una pantalla rota, lo cual nos debería hacer pensar qué tipo de sociedad estamos construyendo, donde una parte muy importante de lo que somos es lo que proyectamos a través de las redes. Y esas redes están marcadas más que por la realidad,
por un deseo de realidad. Ella a lo mejor pensaba realmente que ficcionando a través de un filtro de pantalla, entre comillas, en este caso un filtro curricular, podía tener la titulación que decía acreditar a través de su currículo. Y ese yo creo que es un dato también que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Es decir, estamos atrapados también, y es curioso que ella fuese la vicesecretaria general de Movilización y Reto Digital. Es decir, una persona que conoce el funcionamiento de las redes, una persona que está instalada en los manejos de tensión, de bulos, de elementos muchas veces conspirativos, de esas tormentas de mierda, como se utiliza en el lenguaje anglosajón, que las redes sociales vinculan mucho a través de la política en las pantallas, ¿no? Y yo creo que este es un dato que también tendríamos que poner sobre la mesa, que estamos probablemente ante el ejemplo de una pantalla rota, lo que antes considerábamos como un juguete roto, ¿no? Y esto es producto de una política que deja los conceptos y las ideas para visibilizarse a través de imágenes. Imágenes que además, como la propia reacción de la política experimentada por el Partido Popular, funcionan en tiempo real. Es decir, hay casi una secuencia de causalidad inmediata entre reconocer a través de un tuit que estaba equivocándose y anunciar finalmente su dimisión y construir una narrativa que también a través de imágenes trata de conectar lo que está pasando ahora con lo que pasaba hace una semana y se le reprochaba al presidente del gobierno no dimitiendo. Es decir, hay toda una lógica en tiempo real de una narrativa que está evidentemente marcada por un populismo en imágenes que ya renuncia a los argumentos, renuncia a la reflexión, a los conceptos, para estar construyendo sobre imágenes que son muchas veces más los deseos de esos filtros que hacen que una imagen de pronto parezca que tenga los labios que no tiene o la mirada que no tiene, y en este caso acaba proyectándose sobre el currículum que no tienes, ¿no? Es muy interesante eso y la incidencia que tienen en eso, en la construcción de esos marcos, las redes sociales, que precisamente es lo que nos va a conectar con nuestro siguiente asunto, que es ese informe de cómo funcionaron las redes, cómo a través de las redes se gestó, se generó un clima que fue a culminar en las cacerías racistas de Torre Pacheco. Lo contamos en un minuto. El abierto de hoy con Javier Aroca, José María Lasalle, Esther Vera, y voy a incorporar la conversación a nuestro compañero Nicolás Castellano. Nicolás, de nuevo. Hola, José Luis. Que a las 8 nos ha adelantado el contenido de un informe que nos parece realmente muy interesante porque ha permitido cuantificar un fenómeno al que asistimos, que vamos comprobando cómo va creciendo su dimensión, que es cómo se van distribuyendo los mensajes de odio en redes sociales. El Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia ha cuantificado, ha monitoreado cómo funcionó eso, es decir, qué iba ocurriendo en el mundo de las redes sociales, un mundo virtual que no es ficticio, la propagación de este tipo de mensajes, de bulos y demás. Y son, Nico, 138.000 mensajes de odio de los que las plataformas apenas retiraron una quinta parte. No sé si hemos perdido la comunicación con Nicolás. Ahora sí. Ahora sí. Me decías, Nico. Sí, te decía que son 138.000 mensajes, como tú señalabas en ese informe, que fue encargado personalmente por la ministra Elma Say, la ministra de Migraciones, para intentar saber qué pasó en las redes sociales esos días para que se generara este ambiente, digamos, de cacería racista, como le llamaron los ultras y los racistas que generaron ese ambiente en torno a Torre Pacheco. Hay que destacar, como tú decías, a las 8 de la mañana, que solo entre el 11 y el 17 de julio se multiplicaron esos mensajes y que ese tipo de mensajes, a pesar que son constitutivos de delito, solo se retiraron en el 22% de los casos por parte de las 5 plataformas que monitorea este observatorio. En este informe, como decía, del Observatorio Español contra el Racismo y la Xenofobia, también se destaca que se fue creando un clima de odio en torno a los inmigrantes ya desde el 2 de junio con distintos episodios que sucedieron en el Estado español. Pero dice literalmente el informe, José Luis, Torre Pacheco se creó una intensa difusión de bulos y desinformación a través de redes sociales y plataformas como Telegram, la circulación de relatos falsos, comunicados oficiales manipulados e imágenes adulteradas que dieron lugar a que esos grupos ultras llegaran a convocar lo que se ha denominado la llamada cacería. Hablan exactamente de la generación a partir del 11 de julio, de que se multiplicara prácticamente por 5 el número de mensajes, más de 33.000 mensajes de odio solo el 12 de julio y se difundieron esa serie de vídeos, de fotos falsas. También hay que destacar que el objetivo de la campaña fue claramente la población magrebí y el tipo de contenido osciló entre la deshumanización, aparejarlos a una supuesta amenaza o instar a su expulsión de España. Y palabras clave, las palabras más utilizadas:
paliza, mierda, delincuente, machete, junto al término moro, fueron las palabras más usadas en un lenguaje agresivo y violento. Y sobre todo también destaca eso, como los bulos y la desinformación en torno a la agresión a ese vecino de Torre Pacheco, que fue un suceso real. Destaca el informe, ha actuado como detonante de una oleada de acciones violentas contra las personas de origen extranjero en el municipio. Y te doy un detalle más para que lo comenten, y es que estos datos salen del sistema Faro, que es el filtrado y análisis de odio en las redes sociales. A través de este sistema se identifican y analizan contenidos de discurso de odio con motivación racista, xenófoba, islamófoba, antisemita y antigitana. Y se hace en las plataformas de redes sociales que todos conocemos: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y X, y que puedan ser constitutivos de delito. Y hay que destacar que aquí no se mide, y fue también otro caudal enorme de mensajes de odio y de noticias falsas, el caso de Telegram. Nicolás, gracias. Hasta luego. Esto debió de ser Lasalle lo que cuando vino aquí a Europa a dar aquel famoso discurso de J.D. Vance dijo: no, pero aquí en Europa cuidado porque no vayan ustedes a coartar la libertad de expresión. Yo creo que estaba hablando concretamente de este tipo de mensajes. Del que Sorro se retiró, ahora nos contaba Nico, por estos datos que estamos avanzando aquí esta mañana, un 22%, apenas una quinta parte, y decía: es un mundo virtual que no es ficticio, de hecho se necesita su concurrencia, se necesita crear un clima en redes sociales para que acaben pasando las cosas que vimos que pasaron en Torre Pacheco. Claro, y al mismo tiempo generando a los titulares de las redes sociales pues pingües beneficios comerciales asociados a los datos generados durante esos picos de ruido que generan X, Instagram, TikTok. Porque cuanto más ruido, más dinero. Claro, y sobre todo tienen más valor los datos, en la medida en que esos datos lo que están reflejando es un inconsciente que opera a nivel cognitivo por parte de quien está utilizando la red social, y que permite retratar cómo funcionamos los seres humanos cuando odiamos. Y el odio tiene un valor para seguir trabajando y escalando en el entrenamiento de las inteligencias artificiales, porque están tratando de alguna manera de emular, reproducir cómo pensamos los seres humanos también cuando odiamos. Por lo tanto, tiene un valor comercial evidente, no solamente porque permite tipologías de posibles consumidores de contenidos que luego los algoritmos hacen visibilizar en función del ruido que generan. Por lo tanto, la pregunta es, no se trata de retirar los contenidos, sino lo que se trata es de intervenir en los algoritmos. Porque lo que están haciendo los dueños de los algoritmos es editorializar. Están primando unos contenidos frente a otros. Y luego hay un dato que me parece, respondiendo a lo que planteabas con respecto a Vance y lo que comentó en la cumbre de Múnich a principios de año, es que una cosa es la libertad de expresión, que tiene que ver con la opinión, y otra cosa son los contenidos. Es decir, todos los contenidos que circulan en las redes no son contenidos informativos y no pueden tener el mismo tratamiento jurídico. En algún momento tendremos que deslindar claramente entre lo que es contenido visualizable a través de las redes sociales, y lo que es información. Y ya no digo lo que es opinión. Y eso tampoco lo discrimina el algoritmo. El algoritmo lo que busca es primar el ruido, visibilizarlo, y el algoritmo está diseñado por alguien que es dueño de ese algoritmo y que no tiene responsabilidad salvo en la retirada de ciertos contenidos. Pero ya vemos, por el informe que se ponía sobre la mesa, la repercusión que en términos de odio y de socavamiento de la paz pública puede tener este tipo de contenidos, ¿no? Ayer alguien me decía, Esther, que se estaba planteando dejar de consumir una de estas redes sociales porque, claro, como al final mucho del contenido que acabas viendo tú no lo has ido a buscar, sino que es lo que la plataforma te propone, me decía, es que creo que me está cambiando ya el marco mental. Y de ideas que yo tenía muy consolidadas, pues empiezan a quebrarse incluso esas líneas rojas, que supongo que de eso se trata, de como una gota malaya, pica, 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 hasta que al final consiga un efecto. Bueno, es que eso es lo que intentan. A muchos seguro que nos ha pasado, que de golpe, de sopetón, empiezas a recibir mensajes por las redes sociales de hechos violentos o algo que te transmite inseguridad. Y esas cosas no son gratuitas. Evidentemente tienen una visión de negocio y una visión de polarización. Y la polarización funciona en términos de audiencia. Lo hemos visto también en los medios de comunicación tradicionales. Pero en las redes sociales todavía
todavía esa polarización es mucho más fuerte. Y políticamente el miedo también funciona. Crear una sensación de miedo, de un enemigo que hasta hace 2 minutos no sabías que tú eras tu enemigo y de golpe descubres que es tu enemigo, y crear esa sensación de miedo, esa especie de película de realidad fabricada que se acaba convirtiendo en una realidad, porque el miedo, la ira, la preocupación, todo eso son sensaciones, sentimientos humanos que pueden ser muy, muy útiles desde el punto de vista político. Y en un momento en que vivimos una cierta frustración que se convierte en ira muy a menudo por la incertidumbre social, económica, tecnológica, sobre todo por un mundo que cambia de una manera mucho más rápida de la que acertamos a digerir, pues todo eso políticamente es muy útil. Y esas realidades se construyen desde el punto de vista político, y después pues muy probablemente tienen sus réditos en lo que estamos viendo, que son las encuestas de las futuras elecciones. Aroca. Yo, escuchando a La Salle, que me parece una persona bastante bien instruida en este aspecto del que hay que aprender, he llegado inmediatamente a una conclusión primera, ¿no? Que hemos pasado de tener que estar alerta frente a los dueños de la tinta a los dueños del algoritmo, y eso es un problema. Es un problema porque intervienen en nuestra vida de una manera decisiva, como acaba de decir Esther también, ¿no? Por tanto, todas las alertas tienen que estar abiertas, y tenemos un problema con las plataformas entonces, y a esto tiene que tener muchas respuestas. Primero hay que valorar hasta qué punto esto nos influye, que yo creo que también es importante, porque a veces tenemos una visión holística total de las redes y a lo mejor no representan tanto. Digo a lo mejor, estoy elucubrando solamente, no sé cuánto representan, es decir, no sé cuánto es significativo lo que ocurre en las redes de lo que piensa el conjunto de la población, y eso es un dato que también hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo que también creo que todo el que está en las redes no representa un grupo homogéneo. Hay de todo, hay activistas, hay gente que ponen en valor las redes y creo que es útil, y también tenemos los tontos del pueblo. Quiero decir, los tontos del pueblo antes le daban una trompetita, un tambor, y desfilaban en todas las cofradías al final y detrás de todos los pasos y las procesiones, y ahora tienen un móvil. Entonces a esta gente que antes apenas lo soportábamos, pues ahora lo soportamos a partir de las redes sociales. Entonces es un conjunto, por eso digo, un poco variado, ¿no? Pero evidentemente es un peligro ante todos los sentidos, por lo que hemos dicho antes, por el dueño del algoritmo, que no está controlado, y esto exige varias respuestas. Primero, en mi opinión, hay que prepararse ya ante lo que significan las redes sociales. Me refiero desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista educativo. Lo mismo que Bertrand Russell decía que había que enseñar a los niños desde primaria a leer los periódicos con incredulidad. Hoy habría que enseñar también a los niños desde chiquitito a estar en las redes también de manera incrédula, es decir, que lo realicen desde un punto de vista crítico, con un pensamiento crítico avanzado. Por tanto, gran tarea en materia de formación y educación, y después establecer el marco adecuado. Ya ha pasado demasiados años como para que la acción pública no se haya desarrollado con mayor plenitud, por ejemplo, en el ámbito jurídico, en el ámbito político y en el ámbito fiscal incluso, que siempre suele ser un arma bastante poderosa para contrarrestar este tipo de fenómenos. Pero evidentemente las redes sociales, sobre todo los dueños del algoritmo, se han convertido en un actor político de primera magnitud, y eso hay que empezar a contemplarlo dentro del gran foro de la política. No nos vayamos a creer que la política es solo lo que pasa en los parlamentos, porque no es verdad. Es absolutamente incierto. Es más, cada día es menos importante lo que pasa en un parlamento que lo que pasa fuera de un parlamento, y ya no hablamos ni siquiera de lo que significan las redes sociales, ¿no? Y además es que cuando decimos el concepto de redes sociales, pero también son aplicaciones, que no son solo esas aplicaciones de redes sociales, también es aplicaciones de mensajería instantánea. Es decir, antes citaba Nico el caso de Telegram. Claro, es el mensaje que a lo mejor tú recibes de un grupo o en un contexto, en un grupo en el que nunca hubieras dicho que llegaría ese tipo de mensaje, o de una persona a la que tú das credibilidad y que ella a su vez ha dado credibilidad a algo que puede que tenga apariencia de noticia y que se presenta como una noticia pero que en realidad no lo es. En fin, que es muy interesante este asunto, por cuanto, como dice Aroca,
no es un mundo solo en las redes sociales, sino que es un mundo que está, bueno, y luego es que estamos hiperconectados al teléfono móvil y todo eso tiene consecuencias. Fíjate que son contenidos que te van a buscar a ti. Sí, exacto. Y te van a buscar a ti en función de lo que el algoritmo diseñado ha perfilado ya en una constante monitorización de toda la red, que permite saber, aunque estés anonimizado, qué piensas, qué haces, por dónde vas, qué te atrae, qué morbo realmente atrae tu atención. Pues vamos a empezar precisamente por ahí. Es lo más reciente. Se acaban de publicar los datos de la encuesta de población activa correspondiente al segundo trimestre del año. España supera por primera vez los 22 millones de trabajadores y reduce su tasa de paro hasta el 10,29%, con 2,5 millones de desempleados. Estefanía Salvatierra, buenos días. Buenos días. Estamos ante la tasa de desempleo más baja desde el año 2007, 10,29%, con 11 autonomías registrando este índice a un solo dígito. España registra récord de ocupado, roza los 22.300.000 trabajadores, gracias a que en los últimos 3 meses se han creado más de medio millón de puestos de trabajo. La estacionalidad propia de esta época deja más contratos temporales que el trimestre anterior, aunque el 96% de los nuevos empleos lo son a tiempo completo. Eso sí, la temporalidad en el sector privado se queda en el 12% y en el público roza el 28%. Además, a las 3 de la tarde se activa la operación especial de tráfico por el Puente de Santiago, que es feriado en Navarra, en Euskadi, en Madrid y en Galicia, Bayo. Sí, la DGT prevé cerca de 6,5 millones de desplazamientos por carretera desde hoy hasta el domingo por la noche. El grueso de los problemas se espera a partir del mediodía y mañana por la mañana en las vías de salida de la capital hacia destinos de costa y a zonas de segunda residencia. A esta hora de momento no se registran grandes complicaciones. Eso sí, el mal tiempo marca el inicio del puente, especialmente en Baleares y en la costa del Mediterráneo. Se esperan tormentas y precipitaciones fuertes en Murcia, en el interior de Castilla-La Mancha, en la Comunidad Valenciana y también en zonas de Cataluña, donde las lluvias de la madrugada han hecho saltar la alerta de desbordamiento en el embalse de Foix. Radio Barcelona, Miguel Llol. El pantano ya estaba casi al máximo de su capacidad a principios de esta semana y de hecho la Agencia Catalana del Agua empezó a desembalsar agua este miércoles para que no se desbordase con las lluvias previstas para esta noche. De todas formas, hoy ha emitido este aviso alertando de la superación del umbral de seguridad, ya que el río baja con un caudal de más de 20 metros cúbicos de agua por segundo. La agencia alerta que puede haber afectaciones en los puntos bajos del río a su paso por Castellet y la Gornal y Cubellas. En total, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 450 llamadas por las lluvias, ninguna de ellas por incidencias graves. Del caso Juana Rivas, una novedad a esta hora, una carta pública del hermano mayor de Daniel, el niño de 11 años al que la justicia obliga a entregar mañana viernes a su padre biológico investigado por presuntos malos tratos. Una carta en la que pide que se escuche al menor y que la justicia atienda su miedo sin coacciones, Mariola Lourido. Gabriel, de 19 años, pide a las autoridades que no permitan que ceden a su hermano pequeño y lo entreguen mañana a su padre, como hicieron con él cuando tenía la misma edad que Daniel. Suplica que su hermano pequeño sea escuchado antes de que sea demasiado tarde. Afirma que a él no lo protegieron y que vivió 5 años de abuso y maltrato hasta que a los 16 tuvo el valor de defenderse. Le quitaron su custodia a Francesco Arcuri y volvió con su madre Juana Rivas. Gabriel confía en que Arcuri, al que se refiere como ese hombre, sea condenado tras el juicio que tiene pendiente en septiembre en Italia por maltrato a los dos hermanos. Y en los deportes, Sampe, 2 de selecciones. La femenina de fútbol, que anoche logró vencer por primera vez a Alemania y meterse así en su primera final de una Eurocopa, y la masculina de waterpolo, que hoy busca su 4º título mundial ante Hungría. 2 hitos históricos del deporte español. La femenina de fútbol, con ese 1-0 ante Alemania, lograba Aitana Bonmatí, y para el que hubo que esperar hasta ese minuto 113 en la prórroga, disputará el domingo la final en Basilea, España-Inglaterra. Y hoy, desde las 3:30 de la tarde, España-Hungría, final del waterpolo masculino. España busca su 4º oro. Se retira a los 39 años y después de 13 mundiales el capitán Felipe Perrone. Más de fútbol, el Barça confirmaba ayer la suspensión del viaje a Japón, según la versión azulgrana, por incumplimiento del promotor de la gira asiática. Queda en el aire el viaje a Corea del Sur. Y noticia que ha conocido la cadena SER esta mañana: Carlos Rodríguez sufre una fractura de pelvis tras su caída de ayer. No va a tomar la salida en la 18ª etapa del Tour. Se pierde lo que resta de temporada. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, muy bien. Buenos días. Acabamos de... ¿Cómo está lo primero? Bien, bien.
Gracias. Acabamos de conocer los datos de la encuesta de población activa y es la primera vez que España supera el número de 22 millones de personas afiliadas con trabajo en la Seguridad Social. ¿Qué balance hace? Bueno, recuerden que comparecí en el Congreso o en el Senado, no sé dónde fue, hace muchos meses, y les dije que probablemente llegaríamos a ser la España de los 22 millones de ocupados, de personas que trabajan en España, y hoy este dato es así. Creo que es una noticia muy positiva para nuestro país, no solo los 22 millones de personas que están trabajando, sino prácticamente todos los datos de esta EPA. Los datos de creación de empleo, más de 500.000 personas de empleos nuevos que tenemos, 10,3 millones de mujeres ocupadas en España. La temporalidad, recuerden ustedes antes de la reforma laboral que era una maldición divina, el número de horas extras que se formulan, la población activa. Vamos camino de los 25 millones, nunca hablamos, permítame que señale este dato, pero nunca hablamos de la población activa y vamos camino de los 25 millones, 24,8. Es verdad, los hogares con todos los miembros en desempleo, recuerden que estábamos en 1.100.000, estamos en 700.000, quedan muchos hogares y mucha tarea por hacer, pero creo que los datos son muy positivos. Aquella España con la que soñaba Rajoy, cuando había 18 millones y medio de personas ocupadas en España y él hablaba que le gustaría la España de los 20 millones, pues hoy tenemos la España de los 22 millones y mejorando, y para esto sirve la política. 22 millones de personas que tienen trabajo y con buen salario, ministra. Mire, los salarios, como saben, justamente estos días han salido los datos, se han incrementado en España el 3,8%, es decir, un punto por encima de la inflación. Ahora bien, nosotros estamos a 25 puntos de distancia de la media salarial europea. Esto en el sector privado. ¿Qué quiere ello decir? Que tenemos muchísima tarea por hacer. La mediana salarial en España es de 1.666 euros al mes. Y yo vuelvo a decir aquí que no se puede vivir con dignidad con 1.666 euros al mes. Hablo de mediana. ¿Vale? Probablemente una persona joven o no joven en esta ciudad, en Madrid, que es ingeniero, tenga un convenio colectivo en el que perciba 1.666 euros al mes y no va a poder vivir con dignidad sencillamente porque ni es un salario que permita asumir los costes de la vida actual ni, por supuesto, sufragar una vivienda digna. Por tanto, yo hago aquí un llamamiento a la parte de los empleadores a que hagamos un país mejor. Hay que mejorar los salarios. Digo lo mismo también, y está el profesor Lasalla aquí, de la parte pública. Si ustedes hacen una comparativa de ratios de medianas salariales en la parte de la administración de la parte judicial, en la sanidad pública, en la docencia pública, en Europa estamos lejos. Por tanto, para tener una España mejor necesitamos subir los salarios. Yo podría contestarle y decirle, pues ha crecido un punto más que la inflación, pero no es verdad, porque el coste de la vida está siendo muy duro para los españoles y las españolas en nuestro país. Por eso siempre les digo que los datos macro son muy positivos y luego esto lo que hay que llegar, lo que tenemos que hacer es que llegue a los hogares. Yo he hecho la compra hace 2 días y efectivamente comprar fruta no en este país, y le digo francamente, es decir, he comprado fruta, bueno, y me ha costado pues prácticamente 30 euros. Quiero decir que hay muchas familias que no pueden hacer esto. Por tanto, sí, los datos van bien, pero los salarios tienen que mejorar. Termino con una reflexión. Hablamos muchas veces del quebranto del ascensor social, que es cierto, pero hay una parte de la nueva ciudadanía, ¿no?, que tiene que ver con un mundo del trabajo que no llega a final de mes. Y si el mundo del trabajo no llega a final de mes, lo que tenemos es a miles y miles de personas trabajadoras desafectas de la democracia. Esto lo teoriza muy bien el profesor Inerarity, lo teoriza muy bien el profesor Rodríguez, que hace escasos meses estuvo aquí impartiendo una clase. Es decir, tenemos una tarea social de recoser
de recoser desde lo social, para mejorar las condiciones de vida de la gente y así recoser la democracia. ¿Usted se da cuenta de que estamos hablando de hoy, ese dato récord de la encuesta de población activa, de unos datos económicos, macroeconómicos que van muy bien, y en cambio es imposible hacer el análisis social de este país sin hablar de la precariedad, de los salarios, de la dificultad de acceso a la vivienda? Y cuando usted me dice desde lo social y demás, permítame traducirlo. ¿Qué están haciendo mal en la política para que esto no llegue a la vida corriente de la gente? Aquí yo lo note cuando vaya a comprar. Efectivamente vas a comprar fruta en el mercado, la carne, los productos, efectivamente están los precios como están y se ha contenido la inflación. ¿Qué está ocurriendo? Se lo pregunto de otra manera, ministra. ¿Qué están haciendo mal? Bueno, yo me va a permitir que le diga, me han criticado mucho. Recuerde usted cuando yo comparecí en el Congreso de los Diputados, recién nombrada vicepresidenta, y dije que la política no podía basarse en el ruido. Han transcurrido años y me han caído chuzos de punta. Digo porque soy bastante reiterativa y yo, lógicamente, objeto de críticas, faltaría más. A mí me han enseñado a hacer política de otra manera. Recuerden ustedes que yo me sometí a una votación en la reforma laboral en la que sabía que se iba a perder. Una reforma laboral que hoy no cuestiona a nadie, permítame, ni el Fondo Monetario Internacional ni la OCDE, con la que tuvimos un encuentro esta semana. Quiero decir, y he dicho que así no se hace política. A mí me apasiona la política. Y me apasiona discutir con personas que no piensan como yo. Pero es que estamos en la política del no. Esto lo he dicho muchas veces. No es que uno teorice desde enfrente diciendo, mire, pues a mí no me gusta que usted, su reforma laboral, o no me gusta la reducción de jornada, o yo creo que no sé qué cosa, y la quiero mejorar. Esto es la política. Y hacer síntesis. No es esto. Es derribar al contrario. Es una política de TikTok que es, bueno, pues que uno tiene que brillar más. Yo también sé hacer eso, no lo he hecho jamás. Y he decidido, cuando fui vicepresidenta, acuerden ustedes, en un debate que fue complejo, si polarizar o no con la extrema derecha. Y yo he declinado hacer esto, pero es una opción personal. Yo creo que si se polariza con Vox, alimentamos a Vox. A mí no me pregunta nadie en el Congreso, ya lo saben ustedes, quiero decir, no debo ser útil o funcional para esto. Ahora bien, los datos hablan por sí solos. Digo, el CIS sirve para esto y la ciudadanía española en más de un 85% reprueba la manera de hacer política en nuestro país, no al gobierno. En general. En general. Y están alejadísimos de los partidos políticos. ¿Qué opino yo? Pues creo que lo que está sucediendo es que la política se ha convertido en un problema para la ciudadanía. A mí, yo voy por la calle, sinceramente, y muchos ciudadanos me dicen, Yolanda, pues me han hecho indefinido. Es decir, la política sí llega cuando es buena a las casas, pero efectivamente no me llega el salario o arreglar lo de la vivienda. Pero la ciudadanía sabe bien lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Ahora, el ruido es insoportable. O sea, es que hay momentos que estamos en el Congreso que es loquísimo, es que no se puede escuchar. Entonces, pero bueno, yo sé que aburro mucho porque, en fin, y pongo siempre el ejemplo. Bueno, ya no voy a poner el ejemplo del señor Campuzano, porque he discutido con ustedes en debates públicos de materias complejas, como es la seguridad social, con una persona que están mis antípodas ideológicas y los dos nos apasionábamos. Porque la política es eso. Si lo que es derribar al contrario, pues venga, vamos a derribar al contrario. Déjeme preguntarle por el punto en el que está la legislatura, porque ayer estuvo aquí Aitor Esteban y nos dijo que se empieza a conformar una mayoría negativa que bloquea. Es esto que estoy diciendo yo, pero es que es así. Porque ha dicho Pedro Sánchez esta madrugada que él no lo ve así, que el gobierno aprueba la mayoría de las leyes que lleva. Yo creo que las dos, ¿qué hay? ¿Hay o no hay? Yo las dos cuestiones creo que son compatibles. Yo creo que el presidente del gobierno lo que ha querido decir es, nosotros aprobamos el 85% de las normas, ¿vale? Y yo creo que la reflexión de fondo que hace el señor Esteban está coincidiendo con en la que digo yo. Es una evidencia lo que está pasando. Ya está. O sea, ¿usted cree que es normal? Le voy a poner un ejemplo. Permítame que le aclare. Es que la mayoría, usted me habla del ruido, de la política en general, y el señor Esteban identificó esa mayoría de bloqueo en Junts y en Podemos. Pero le voy al caso concreto. ¿Usted se acuerda del debate de la reforma laboral? Sí. ¿No? Recuerden, yo estaba en mi ciudad, en Santiago de Compostela, en mi instituto, grabando un Salvados con Gonzo, que interrumpí esa grabación porque me comunicaban ya una decisión de una formación política y por tanto tumbaban la reducción de la reforma laboral. Y yo comparecí ante ustedes y dije, ya sé lo que va a pasar.
en un país, fíjese, es loco, porque yo puedo entender que haya formaciones políticas que digan, el Real Decreto de ayer, el que abarataba la luz, el que hacía una apuesta por las energías renovables en España, el que fomentaba el autoconsumo en España, el que fomentaba la energía distribuida, por tanto la democratizaba. ¿Es insuficiente? Claro que sí, ¿vale? Pero como es un proyecto de ley, convertido en proyecto de ley, mi tarea como diputado es mejorarlo en trámite de enmiendas. Lo puedo entender. Pero le pongo el ejemplo de la reforma laboral porque la decisión fue tumbarla. Y no voy a decir el nombre del político, pero yo entré en ese debate acompañada de ese político y me dijo, Yolanda, es el primer caso que conozco en el que, sin tener nada, van a la derrota política. Llevamos así desde la reforma laboral. ¿Usted cree que votar en contra de la revalorización de las pensiones en nuestro país, 10 millones de pensionistas, 11 millones y medio de pensiones públicas, votar en contra, golpear a los ciudadanos pensando que se le hace daño al gobierno, es una manera de hacer política? ¿Eso es una mayoría destructiva o no? Yo creo que sí. Pero el caso es, ¿y es posible, si estas son las condiciones, es viable continuar una legislatura, sostener una legislatura en la que no han incumplido el mandato constitucional de presentar un proyecto de presupuestos? Yo, mi opinión, la han conocido, también muy polémica, por cierto, y la de Sumar. Nosotros creemos que, no, primero, por mandato constitucional. Segundo, por obligación política. El Gobierno de España, nuestra opinión modesta, lo hemos dicho por activa y por pasiva, es la de presentar los presupuestos generales del Estado. Y la ciudadanía tiene que conocer cuál es la propuesta de inversión pública, de diseño de políticas públicas presupuestariamente de España. ¿Que después nos la tumban? Pues que juzguen los ciudadanos. Pero creemos, lo hemos dicho, si nos preguntan nuestra opinión. ¿De acuerdo? Digo porque somos bastante claros, sí. Y esta es nuestra posición. ¿Es posible gobernar? Claro que sí. Fíjese, yo el lunes voy a presentar una norma que el profesor Lasagne seguro que le va a apasionar, y a ustedes, los profesionales todos, que es como la reforma laboral del mundo de la cultura, ¿no? Regula la relación laboral especial, que es del año 85, que les afecta a todos ustedes, con el uso de la inteligencia artificial, con un montón de materias que tienen que ver con este mundo. Lo vamos a sacar adelante. Vamos a sacar adelante el estatuto del becario. Espero que saquemos adelante los permisos. Vamos a revalorizar más el salario cuando volvamos de septiembre. Claro que, y además le digo, piensen ustedes, y lo digo con absoluto conocimiento de causa, ¿qué sucedería si en este momento el señor Abascal fuera vicepresidente del Gobierno y el señor Feijóo presidente? Pero, se lo digo honestamente. Por tanto, el Gobierno de España, a pesar de las dificultades y del ruido, está gobernando. El problema que tenemos es el que usted me hacía al principio. ¿Cómo es posible que teniendo tan buenos datos y gestión buena, cometemos errores, o sea, aquí vamos, yo la primera, no son ustedes capaces de movilizar, ¿no? A la ciudadanía? Yo creo que este es el problema. Os lo digo honestamente, es mi humilde opinión, me puedo equivocar, pero es lo que pienso. Déjeme hacerle Usted imagínese que el PP tuviese estos datos. Yo no sé qué va a decir hoy el PP, porque cuando salen los datos, generalmente no, sale el señor Feijóo diciendo que yo maquillo los datos, y sale el señor Moreno Bonilla y el señor Alfonso Rueda y Ayuso diciendo que son... Dando por buenos los datos. Déjeme hacer una pausa. Yo ahora le pregunto, porque usted me dice todas las cosas que van a aprobar, pero si no tienen votos si ha caído el decreto eléctrico, si han tenido que aplazar la reducción de jornada, si no pueden presentar los presupuestos, pero a la vuelta sí, me lo contesta. Perdone, sí, le contesto. Con Yolanda Díaz, que es vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, y que antes de la publicidad me decía todas las normas que tienen en cartera, tienen la previsión de aprobar, lo que contrasta, vicepresidenta, con la realidad aritmética del Congreso de los Diputados, que esta semana, antes de ayer, les tumbó la mayoría, en la que participaron no solo el PP y Vox, sino también Junts y Podemos, el decreto antiapagón, y que ustedes mismos tuvieron que retirar del orden del día su medida estrella, que es la reducción de la jornada laboral. Entonces la pregunta es... No estaba en el orden del día. Bueno, estaba previsto que fuera ahí. Eso sí, pero no estaba en el orden del día. Retiraron de la previsión del orden del día sí. El hecho de que fuera a debatirse, a empezar a tramitar ahí. Entonces, ¿cómo es viable una legislatura si ustedes los proyectos básicos y el fundamental son los presupuestos? No se sabe si van a poder salir adelante. Bueno, yo creo que la democracia es sostenerse sobre las mayorías que deciden los ciudadanos y las ciudadanas.
Esto es la democracia. Y por tanto, ¿qué hay que hacer? Pues tener mucha mano derecha, mucha mano izquierda y enormes dosis de paciencia. Y a mí que me gustaría, hombre, una reflexión común en la política, si fuera posible. Pero como ya no sé si esto es posible, es lo que me gustaría. Ahora, uno tiene que trabajar con los mimbres que tiene y asumir la tarea que tiene en sus manos. Yo creo que el Gobierno de España está gobernando con una gestión que, desde luego, a mí se me pregunta, mis amigas, por ejemplo, lo que piensan están enfadadas porque han tumbado una norma que es buena para nuestro país. Insisto, una norma que además la tarea de los diputados y diputadas, si uno tiene algún cambio puntual o quiere mejorarlo, tiene una herramienta que es hacer enmiendas. Y justo te vale el no tener mayoría absoluta para esto. Pero creo que la responsabilidad en este caso es que no se la puede pedir uno al gobierno. En este caso, si el gobierno hubiera hecho mal las cosas, por supuesto. Pero es que aquí quien tumba es el que hace la política en negativo. La política que nosotros defendemos es la política a favor, que es la antítesis. Es la política, efectivamente, de dar esperanza a la gente. Pero yo ya lo he dicho muchas veces, cuando uno vota en contra de algo, las pensiones, que entran en todos los hogares de nuestra casa, es que está golpeando a todos los españoles. Entonces, creo que la responsabilidad aquí, honestamente, no es del Gobierno de España. Hacemos muchísimas cosas mal. Ya está. Y ya sé que no le gusta al gobierno reconocer estas cosas, pero es una evidencia que es así. Ahora bien, aquí la responsabilidad creo que hay que pedírsela como ciudadanos y ciudadanas a quienes hacen esta manera de hacer política. Yo siempre les digo que la ciudadanía no es idiota, Y si le digo esto, que voy por la calle y me dicen cosas concretas, es que saben perfectamente lo que hacemos. Déjeme preguntarle por ese decreto, por el qué pasó con el diputado de Chunta Aragonesista integrado en Sumar, Jorge Puello, que votó en contra del decreto. Usted ayer en Antena 3 dio esta explicación al voto de este diputado de Sumar. Pero votó en contra porque no salía el decreto. Bueno, no, y por unas razones diferentes, ya se lo digo yo, porque hay una discusión en la parte de la ubicación de los eólicos que tiene que ver con la ubicación de los eólicos. Votó en contra porque no salía el decreto, es lo que textualmente dijo usted. Pero luego Puello escribió: Chunta tenía la decisión tomada antes del Pleno. Sumar nos dijo todo el día que el decreto podía caer solo por nuestro voto y nos pidió que no lo hiciéramos público hasta después de la votación. Y cumplimos. Que se diga ahora, esto se refiere a usted, que votamos no porque sabíamos que no saldría, no es cierto. Vicepresidenta, entonces, ¿usted mintió ayer? No, me va a comprender que no. Mire, la Chunta ha manifestado su posición a esto. Yo he dicho ayer en esa entrevista las razones por las que algunos grupos, y hablé de Galicia, conozco muy bien este debate, se posicionaban de manera diferente. En la misma entrevista lo he dicho ayer. Conozco muy bien el debate, porque en Galicia, igual que en algunos territorios, hay una reflexión sobre eólicas sí, así no. Y dije ayer, además en esa entrevista, que lo que se disputaba era las ubicaciones y el modo en cómo se desplegaban las energías renovables. Ahora bien, desde luego, la información con la que yo contaba no es esa. Lo importante es que la posición de Sumar, y creo que la de la mayoría de los ciudadanos, es la de un país que tiene que estar y ser descarbonizado, porque hay una emergencia climática que la estamos viendo, acabamos de tener una dana, estamos viendo cómo fallecen trabajadores y trabajadoras por golpes de calor, somos un país con alto riesgo de desertización, es decir, es muy grave, necesitamos el despliegue de las energías renovables. Y este Real Decreto, aunque es muy complejo, suponía, 1, el despliegue de las renovables, 2, abaratar la factura de la luz. Hoy el golpe es a la ciudadanía, abaratar el recibo de la luz. Suponía democratizar la energía. Así de claro, con el fomento del autoconsumo. Lo vuelvo a decir, quien quiera mejorar ese decreto tenía una herramienta, porque se convirtió, igual que los que aprobamos ayer, en proyecto de ley. Insisto, el debate es mayúsculo. Es mayúsculo. Y me va a permitir que le diga que ya la posición del Partido Popular y de Vox, fundamentada en el auténtico negacionismo. Piensa usted que creo recordar que la primera decisión que cometió Vox, que decidió Vox cuando llegó a Baleares, fue eliminar la agencia meteorológica en Baleares. Sí, pero yo le estoy preguntando por el que voto ya del diputado. Le he contestado. No me ha dicho. Le he dicho que la información que yo tenía es la que le he dicho.
O sea, usted tenía la información de que este diputado iba a votar en contra, rompiendo la disciplina de su grupo parlamentario, porque esto no iba a salir adelante. Yo le digo aunque lo que... él diga que no es así. Usted tiene una información errónea, digamos. Bueno, yo no voy a abrir un debate aquí, permítame que yo le estoy diciendo que la información que yo tenía era esta. Y dos, y yo comprendo, lo he dicho ayer, la reflexión que tiene algunas formaciones que no comparto en absoluto. Yo soy gallega, sé el debate muy bien que hay sobre las eólicas, pero sé también que no podemos paralizar la energía renovable por esta circunstancia. En todo caso, a este diputado que rompió la disciplina y acabó aquí el asunto, ¿se le va a abrir expediente por votar? No tengo ni idea. A mí no me compete esta reflexión, este debate. O sea, vamos, permítame, esto sí que se lo digo honestamente. Total, no sé si el grupo parlamentario ha hablado de esto, no tengo ni idea. No tiene usted información de eso. Se lo digo honestamente, no. Y una reflexión sí que supongo que me podrá hacer de qué pasa en Sumar. Es decir, asistimos hace muy pocos días a cómo se partió Compromís, tenemos esta discrepancia. Compromís no es Sumar, quiero decir... Dentro del grupo parlamentario hay una diputada que pero se fue eso fue un debate de Compromís, no es de Sumar. Sí. Bueno, pues entonces, pues esto es una respuesta ya. Es decir, lo que está ocurriendo en Sumar es singularmente lo que pasa en cada uno de los partidos que integran Sumar. Es decir, no hay una reflexión en torno a en qué punto, en qué grado de cohesión está Sumar. ¿Cuál es la pregunta? Perdone. ¿En qué punto está Sumar? Bueno, pues yo creo que Sumar me va a permitir el proyecto de país que hace que España hoy avance. Lo estamos demostrando en el gobierno de España. Y se lo digo honestamente, si no estuviera Sumar en el gobierno, no habría reforma laboral, ni salario mínimo, ni reducción de jornada, ni estatuto del becario. Fíjese, el estatuto del becario me ha costado 3 años sacarlo adelante, por diferencias con el Partido Socialista. Estamos discutiendo ahora los permisos, que no tenemos todavía acuerdo con el Partido Socialista, para mejorar nuestro país. Es el alma de gobierno. 2, Sumar, me va a permitir, es un proyecto de país justamente a favor. Y Sumar, con todo el cariño, ha hecho posible el 23 de julio, se lo he dicho muchas veces, y estoy convencida de ello, que hoy en España seamos el único gobierno de coalición progresista que está cambiando la vida de la gente, que da esperanza hoy, no solo en Europa, sino en el mundo, a la ciudadanía. Y fíjese, como soy bastante reiterativa, ustedes no me creían el 23 de julio, cuando la derecha estaba igualmente que hoy, digo en términos demoscópicos, y yo les decía que lo que había que cambiar era el estado de ánimo de la ciudadanía. Es decir, que la ciudadanía progresista entendiese que se podía ganar. Y para eso hay que darle esperanza. Y los datos lo refieren, es decir, desde el debate, recuerden ustedes, desde aquel jueves hasta el domingo, no dejamos de crecer. Yo decía una frase que era: Sumar es decisiva para repetir el gobierno de coalición. No lo decía por patriotismo. Yo no soy nada patriota ni de siglas, no lo he sido nunca, ni lo voy a ser. Me han enseñado en mi casa que cuando las organizaciones se convierten en fines en sí mismas, dejan de ser útiles para su país. Pero me van a permitir que tenía razón, porque si un Sumar fuerte, que esta es la tarea que tenemos que tener, no hay mayoría. ¿Qué me parece a mí hoy? Pues lo que me parece hoy, que tenemos un pueblo progresista, como le suelo llamar, que está deprimido, que está desanimado, y que hay una tarea y un reto de país. Yo diría que es una tarea democrática. Lo que está en disputa es la democracia. Y no solo que venga el lobo. No comparto nada en las estrategias de que viene el lobo, porque no funcionan ya. Ya no funcionan. Es decir, la corriente Trump y el subsuelo que recorre... fíjese, yo soy de una ciudad militar que se llama Ferrol. Conozco a casi todo el mundo. No me ha pasado jamás en mi vida... por el fallecimiento de mi padre he estado estos días allí y una persona de mi edad, un hombre de mi edad, se me acercó y me dijo: ¡Viva Franco! No me ha pasado en mi vida. Creo que nadie se atrevería a hacer esto. Es decir, yo creo que están cambiando, que hay una corriente muy de fondo en la que no somos conscientes de la gravedad que tiene esto. Por tanto, creo que la tarea, a la pregunta, es que necesitamos una herramienta, ¿vale?, que concite los entusiasmos, y no solo hablo de Sumar, hablo de las gentes progresistas, para, creo que continuar mejorando la vida de la gente. Déjeme hacerles algunas preguntas de manera más breve para terminar, pero que sí que quisiera que quedaran por lo menos apuntadas. En septiembre, por tanto, ¿cree usted que se va a poder tramitar
¿Habrá acuerdo, habrá voto a favor de Junts de la reducción de la jornada laboral? Sería imprudente si dijese esto. Yo creo que estamos trabajando con todas las formaciones políticas. Y yo les agradezco a todas las formaciones políticas el trabajo y la paciencia, y también a Junts. Estamos trabajando con Junts. Yo les vuelvo a decir lo mismo. Es una norma que afecta a 12 millones y medio de personas trabajadoras. Yo tengo, como con los presupuestos, un deber, que es llevarla a debate. Hace 40 años que no se ha abierto este debate en España. Pero fíjese, es que ya tenemos la mediana de horas trabajadas en España es de 38,2. Es que es una norma que mejora la productividad, que la quieren todos los ciudadanos y las ciudadanas españolas, voten a quien voten. Esto sí que, créame, si usted me acompaña a mí a cualquier lugar de Madrid, me van a parar seguro, sobre todo trabajadoras en el comercio, y me van a decir: Yolanda, ¿cuándo se aprueba la reducción de la jornada laboral? Entonces, ¿yo me puedo atrever a decir esto? No, ya me gustaría poder decirle: oiga usted, tengo los votos, yo creo que he hecho un ejercicio de responsabilidad en este mes. ¿Sería posible retirar de ahí el registro horario? No. Vale, no lo que sí que le digo es que si decae la norma, como no tiene rango de ley, yo voy a aplicar el registro horario. Y yo sé que todo el mundo me está entendiendo, porque el debate aquí no está en el artículo 34, la reducción de horas. Está en que tengamos, como nos dice, por cierto, el TJUE en 2 ocasiones, el Tribunal de Justicia Europeo, que ha condenado al Reino de España por esto, un registro interoperable, digital y efectivo. Termino para hacer pedagogía con los trabajadores y trabajadoras. Hay que probar hora extraordinaria para ganar esos pleitos. Por tanto, es muy difícil. Y la clave está en el registro horario. Por tanto, si deciden votar en contra de la reducción de jornada, yo voy a hacer, creo que como país, lo que tengo que hacer. Eso es un decreto, ¿cómo se aplica? Eso es tiene rango, como me acompaña el profesor Lasalle, seguro que me ayuda, es un real decreto que tiene rango reglamentario. Pero luego hay que convalidarlo en el Congreso. No, el reglamento lo firmo yo, no hace falta. Y por tanto se aplica. Claro, estas son las cosas buenas. O sea, por que eso o se pacta en el gobernar. Congreso, o se aplica sí o sí. A mí me gustaría, porque no me gusta. Fíjese si tengo paciencia, podía hacerlo ya. Pero a mí me gusta que las cosas. Quiero decir, usted me decía, no ha habido el debate el día 22, sí es verdad. O sea, pero usted. Yo tengo una paciencia y me critican muchísimo porque voy lenta. Pues claro, he hecho una norma que llevo 6 meses, pero prefiero esperar e intentarlo. Una última cosa, usted que es ministra de Trabajo, sí. ¿Debería tener algún tipo de consecuencias mentir en el currículum? Yo qué sé, yo creo que mentir no es correcto, se lo digo honestamente, en política, ¿de acuerdo? Se lo digo claramente. Y también le digo, mire, este debate que está habiendo, que me va a permitir que le diga, que es de clase. Quiero opinar sobre esto, que es de clase, sobre si un diputado o diputada o una persona que se dedica al servicio público, a la política, tiene que tener una licenciatura para dedicarse a la misma, me parece de verdad horrible, lo digo honestamente. Yo creo que ha habido magníficos, y hay magníficos diputados y diputadas, magníficos ministros y ministras, y digo más, a mí me encantaría que tengamos un ministro o una ministra que sea, no sé, una limpiadora, un albañil, porque me parecería que esto es un país maravilloso y debe de ser así. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo. Gracias por su tiempo. Gracias. Y hasta luego. Enseguida lo comentamos con Lasalle, con Aroca, con Vera, pero antes y para completar el análisis que hace el Gobierno, vamos a sumar lo que ha dicho Pedro Sánchez, que ha charlado con los periodistas que le han acompañado, les decía, la gira que ha hecho por varios países de América Latina. Aquí está Guillermo Lerma. Guille, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Y lo comentábamos ahora, ha refutado la idea de Aitor Esteban de la mayoría negativa. Sí, Sánchez reconoce la complejidad parlamentaria, admite que ha perdido votaciones importantes, pero aún así cree que la gestión y el balance de estos 2 años es positivo y saca la calculadora para poder defenderlo. Asegura que el Gobierno llega al Ecuador de la legislatura con el 45% de los compromisos cumplidos y el 86% de las votaciones ganadas. En sus cuentas, sin embargo, el presidente obvia que ha habido leyes como los presupuestos, la reducción de la jornada o algunas reformas de la justicia que están congeladas para evitar una derrota en la Cámara, donde admite que no hay una mayoría de izquierdas, pero tampoco una alternativa que permita a la derecha legislar. Dice el presidente
presidente que su grupo es el único capaz de articular una suma en positivo, porque el PP, cuando lo hace, solo busca tumbar propuestas del Ejecutivo, no proponer, y por eso no comparte el secretario general del PSOE la reflexión que dejó ayer aquí en Hoy por Hoy el presidente del PNV cuando advirtió del riesgo de que Podemos y Junts puedan aliarse con el PP para conformar una mayoría negativa. No teme ese escenario y una vez más descarta el adelanto electoral. Eso sí, preguntado de forma directa, ni confirma ni desmiente una remodelación de su gobierno de cara al curso que viene. Y también ha hablado de la corrupción, Guille, del caso Cerdán y del caso Montoro. Sí, Sánchez ha lamentado en esa conversación el desgaste que le provoca a su gobierno y a su partido el caso Cerdán. Reconoce que le da rabia que eso pueda opacar la labor de la coalición, pero aún así el secretario general del PSOE asegura que encara con tranquilidad cualquier novedad que pueda salir de la instrucción judicial. Políticamente da por superada la crisis que le provocó la imputación del que fuera su número 2 y pese a que llegó a plantearse todos los escenarios, también la dimisión, ahora asegura que ha hecho balance y que se muestra con fuerzas para seguir. Espanta así cualquier duda sobre su continuidad. El presidente ha insistido además en remarcar las diferencias con el PP. En materia de corrupción nos ganan por goleada, ha dicho, aunque no se trata de competir, sino de combatir esos comportamientos corruptos, y por eso ha confirmado el presidente del gobierno que va a estudiar el caso Montoro para intentar revertir los beneficios y privilegios que el exministro de Rajoy otorgó a las empresas que contrataban su asesoría privada. Gracias, Guille. El análisis que ha hecho esta madrugada Pedro Sánchez en esa charla informal con los periodistas. Bueno, pues a partir de lo que analiza, de la visión que tiene Javier, el presidente del gobierno, y sobre todo de lo que nos ha dicho aquí Yolanda Díaz, que cuenta con que van a seguir aprobando las medidas y que esta es la realidad que hay y por tanto no parece que no tener presupuestos no considere que sea un obstáculo para que pueda progresar la legislatura. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, yo creo que es verdad que, como decía Aitor Esteban, que hay una mayoría negativa en ciernes. Lo que hay que preguntarle al señor Aitor Esteban, si él está o ve posibilidad de que él esté también en esa mayoría en ciernes negativa. Me refiero no solamente para lo que queda de legislatura, sino para la legislatura venidera, porque yo creo que pase lo que pase y tenga fuerza el presidente del gobierno y su partido o no, lo que sí estamos en una media legislatura, digamos, electoral. Es decir, a partir de septiembre entramos en campaña electoral. Aunque la legislatura dure un año, dura dos, si hubiera presupuesto cambiaría a lo mejor de opinión. Pero si no lo hay, va a ser una legislatura preparatoria para lo siguiente. Por tanto, lo de la mayoría negativa yo no lo predicaría solo del actual momento. Y desde luego no lo atribuyo en absoluto al resultado del último Real Decreto, que si quiere luego lo hablamos. No tiene nada que ver con eso. Yo creo que es una coyuntura muy especial que tiene otras explicaciones, por lo menos yo así lo considero, pero que es verdad que se está gestando una mayoría en contra del progreso y en contra de la democracia. Y lo que hay que empezar a decir quién está dispuesto en el futuro a llegar a un acuerdo político en donde esté como mínimo y necesariamente el Partido Popular y la extrema derecha. Y eso también lo tendría que contestar el señor Esteban. Bueno, él lo que dijo, porque le hice esa pregunta, dijo que hay una mayoría en ciernes de bloqueo, aunque esa mayoría no puede propiciar una moción de censura, precisamente por esa ecuación. Eso es distinto, porque eso se predica de esta legislatura, y eso es obvio. No. Pero yo me refería también a la protección. Una legislatura nunca acaba cuando acaba. ¿No es verdad? No creo que estén en muy buena relación ahora mismo el PNV y el Partido Popular. Eso será otra cosa. Y todo puede pasar, fíjate. Hasta hay acercamientos entre el Partido Popular y Junts. Los hubo para intentar explorar mayorías. Eso lo veo más posible. Esther. En general, yo creo que hay una mayoría negativa y una mayoría positiva. En realidad, esta mayoría lo que es una mayoría para la investidura y basándose en una cuestión de la arquitectura del Estado y no en una cuestión ideológica en el eje derecha-izquierda, sino en la construcción del Estado. Y esa es la cuestión. Se une solo para evitar que sea la derecha homogeneizadora del Estado la que gobierne. Pero bueno, durará lo que permitan los escándalos políticos y el miedo
no una cuestión positiva, sino el miedo a que llegue una mayoría de derecha basada también o apoyada en la extrema derecha. Por lo tanto, las dificultades que habían hace 2 años son las dificultades que hay hoy. Ya en ese momento se dijo que la legislatura estaba muerta desde el principio, y la legislatura ha durado 2 años. Eso sí que la prueba del 9, la prueba del algodón, será si se consiguen unos presupuestos que en este momento me parecen muy, muy, muy difíciles de conseguir. Bueno, yo creo que hay una mayoría que no quiere tumbar al gobierno, pero hay una mayoría que tampoco quiere dejarle gobernar. Es decir, hay ya una especie de confluencia de mayorías que comprometen al final lo que es una democracia parlamentaria, que empieza precisamente por aprobar una ley de presupuestos, o el martes, cuando se abordaba precisamente un decreto de fondo como es este, se ve tumbada por una suma de votos en contra que supera a los votos de la coalición de gobierno, ¿no? Por lo tanto, esta es la realidad que estamos viviendo. La vicepresidenta ahora se quejaba de que no se ha aprobado una ley de presupuestos, pero es que el martes nadie se ha planteado lo que en agenda tiene el gobierno en estos momentos, que son temas de fondo, que es una reforma de la justicia, que es una ley de movilidad sostenible, o que es precisamente las 37,5 horas de jornada laboral, ¿no? Y esta es la realidad que estamos viviendo. Una democracia que no puede ser parlamentaria porque no hay ya la mayoría suficiente para garantizarle al gobierno que las políticas públicas de fondo pueden ser previstas y diseñadas. Y ese yo creo es un déficit democrático importante que afecta a la estructura misma de la institucionalidad, porque acaba planteándole al gobierno, y también lo decía la vicepresidenta, el refugio de una democracia gubernativa. Me apoyo en los reales decretos y, por tanto, en los reglamentos para gobernar e ir parcheando la realidad con iniciativas que me permiten salvar el estar de alguna manera en el gobierno, pero no haciendo nada, ¿no? Y esto, en términos de viabilidad democrática y proyectar una legislatura, por la dejan complicada. Yo creo que esta legislatura está abocada a la decisión que más tarde o más temprano tome Podemos de tumbarla. Esa es la lógica a medio plazo previsible. Los 4 votos de Podemos... Pero tumbarla, ¿cómo, José María? Tumbarla en el sentido de hacerla ya definitivamente inviable, porque ya no solamente es Podemos, sino son las conexiones que Podemos tiene, como se ha puesto de manifiesto esta semana, con Esquerra Republicana, o que tiene con determinados partidos de Sumar, y que desestabilizan el conjunto de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista. Y yo creo que este es un dato que hay que también tener en cuenta, ¿no? No, yo lo que pienso es que lo que ha ocurrido antes, lejos de conducirnos a debate criminalizadoras, ¿cómo no será la palabra? Criminalizadores. O sea, criminalizadores, yo creo que lo que estamos observando, al menos en mi opinión, es un rearme táctico de las izquierdas a la izquierda del Partido Socialista, y que tiene que ver en algunos casos con un pulso, por ejemplo, entre Podemos y Sumar, obvio, pero tiene que ver también con un posicionamiento de otras izquierdas. Podemos son 4 votos. Es muchísimo o poquísimo, depende. Lo que ha hecho Podemos es también tasar su apoyo, gracias al Real Decreto. Diga, a partir de septiembre mi voto vale tanto. Y bueno, pero no están solos. También está la Junta, lo hemos dicho, también está el BNG, que no se olvide el BNG, también muy gallego, igual que la propia vicepresidenta segunda del gobierno, y también está Compromís, y también hay otras fuerzas políticas, y hay un rearme táctico que está poniendo precio también a la continuidad de la legislatura, y eso es absolutamente válido. Por cierto, algunos de los argumentos que han utilizado estas izquierdas, a la izquierda del PSOE, para no votar a favor del Real Decreto, son muy asumibles por la comunidad progresista de este país. Yo creo que incluso algo ha dejado escapar la propia vicepresidenta segunda del gobierno. Es decir, hay razones para decir no a este Real Decreto, y por eso no está ni Podemos, ni la Junta, ni ninguno de los que votan en contra en el mismo banco que Vox ni la derecha. Eso es, en mi opinión, infantilizar el debate. Yo creo que esto es más serio de lo que estamos hablando.
y hay que mirar un poco con proyección de futuro. Hablaba Aitor, vuelvo a decir, Esteban en este caso, de una mayoría negativa, pero también yo creo que se está formando otra mayoría positiva que necesita además el PSOE, si es que de verdad en un futuro quiere seguir gobernando en este país. O sea, el Partido Socialista no va a gobernar nunca solo. Y desgraciadamente para ello y afortunadamente para el país no existe Ciudadanos. Luego, por tanto, tendrán que apoyarse en una izquierda. Pero claro, apoyarse en una izquierda de verdad. De verdad, claro, si propones cosas que se aproximan más a la derecha que a la izquierda, es normal que la izquierda se rearme tácticamente y diga, por aquí, por este camino, no vamos a pasar. Bueno, es un tema absolutamente complicado. Algunos como he dicho antes, infantiliza decir que Vox y Podemos son lo mismo, pero el electorado de la izquierda sí tiene una cosa clara, y es que Sumar siempre vota con el PSOE. Eso es malo o bueno. Ponía el foco Esther Lasalle en Podemos, de quien dice que dependerá el dedo arriba o abajo de la legislatura. No hay tampoco que perder de vista, de hecho ya se ocupan ellos, especialmente Puigdemont, de que nadie les pierde de vista la posición que pueda jugar Junts en este escenario que empieza en septiembre. Sí, la posición de todos realmente, porque decía ahora Javier, el rearme, es difícil ese rearme realmente, y yo creo que en realidad lo que están es en pánico porque ven que las encuestas lo que les dice es que no van a poder revalidar esta mayoría. Y entonces lo que hay, yo creo, es mucho nerviosismo y me lo explico también por las declaraciones del otro día de Gabriel Rufián, con unas declaraciones hablando de una hipotética mayoría general de las diferentes izquierdas periféricas, como se les llamaría, que son unas declaraciones que están en contra de lo que su propio partido considera. Por lo tanto, lo que creo que hay en este momento es una cierta desorganización, una cierta desorientación en general. Respecto a Junts, pues tenemos que ver qué pasa con Junts, porque para Junts lo más importante en este momento es la amnistía y que se cumpla la amnistía. Si después de verano esto no mejora y no se ve que hacia Navidad pueda cumplirse esa amnistía, pues siempre puede haber alguien dentro de Junts que considere que cuanto peor mejor. Yeah. Esa es la situación. Junts siempre tiene alguien dentro intentando radicalizar la posición. Lasalle, muy breve. Sí, rápido. Claro, yo he hablado de una mayoría que no quiere tumbarle. Y ahí, en estos momentos, están Junts y Podemos. Claro. Pero los dos pueden querer tumbarle más adelante y ahí no hay rearme táctico, sino que hay conveniencia táctica. ¿Y ahora saludo a Íñigo? Pues José Luis, Randstad Research, el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos, nos ofrece la ampliación de los datos de la EPA. Conoce toda la actualidad del mercado laboral en randstadresearch.es. Vamos a recordar esos datos porque España, Estefanía, ha superado por primera vez los 22 millones de trabajadores y la tasa de paro cae al 10,3%. Sí, esta EPA refleja que el mercado laboral vive su mejor momento. Es la segunda vez en un trimestre que se crean más de 500.000 de puestos de trabajo y esto ha permitido a España saltar la barrera de los 22 millones de ocupados, casi 22.300.000. Estamos ante un trimestre puramente estacional. La temporada de verano está detrás de la mayoría de los nuevos empleos. 7 de cada 10 de los nuevos empleos creados tienen detrás al sector servicios, es decir, a los bares y a los restaurantes, así que tenemos más contratos temporales, aunque prácticamente el total de los contratos lo son a tiempo completo. Si nos fijamos ahora en la tasa de paro, se queda en el 10,3, es un punto porcentual menos que el trimestre anterior. Sí, es la tasa más baja desde el año 2008 y tenemos a 7 autonomías con pleno empleo, pero este indicador evidencia las dos Españas, el norte con pleno empleo y el sur, donde en comunidades como Andalucía y Extremadura se sitúa en el entorno del 15%. En este momento, Sastre, tenemos 2,5 millones de desempleados. Adiós, Estefanía. Y con Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Muy buenas. Referentes míos, porque de eso vamos a hablar a partir de ahora. Sí, a partir de ahora tenemos la pregunta de la semana. Lo primero que vamos a hacer es comentar con Paco Jo, máxima autoridad del baloncesto mundial, así lo digo, la decisión de Ricky Rubio de regresar hacer el último baile, además con su novia. En casa. Con la que empezó con 14 años con el Juventud de Badalona.
Y ahí, a partir de ahí, lo que hemos pensado es que Ricky Rubio es un gran jugador de baloncesto, pero es el que ha visibilizado las enfermedades de salud mental, es el que nos ha contado que en la élite a veces las cosas no son como parecen, son mucho más hostiles. Así que para nosotros Ricky Rubio es un gran referente mucho más allá del baloncesto. Y los que, atención, en el 900, 100, 800 les pedimos a nuestros oyentes es que nos cuenten qué otras personas, qué otros Ricky Rubios, anónimas o famosas, creen que son un referente personal y colectivo para todos nosotros. ¿A quién deberíamos reivindicar? ¿A quién deberíamos prestar por lo menos la misma atención que le hemos prestado esta semana a Ricky Rubio? Hoy buscamos en el 900, 100, 800 que nos llamen para contarnos de qué personas deberíamos estar hablando más, quiénes son también, quiénes deberían ser los referentes. 900, 100, 800. Bueno, y seguimos con las entrevistas basadas en lo que los invitados no soportan. Se sigue hablando en toda España de lo que no soporta Juan Echanove después de la entrevista de la semana pasada. Bueno, pues esta semana el que no va a hablar de las cosas que no soporta es el humorista y escritor Manuel Burke. Acto seguido vamos a irnos al pasado con Pascual Donate para echarle un vistazo, a ojear un periódico del 24 de julio de un día como hoy, pero de 1910, de La Correspondencia, que entonces era el periódico más influyente que había en España. ¿Qué se publicitaba en ese periódico? ¿Qué noticias había? ¿De qué hablaba? ¿Qué preocupaba a ese país? ¿Cuánto se parecen aquellas noticias a las de hoy? Vamos a hacer literatura comparada. Eso es. ¿Se hablaría de corrupción en esos periódicos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque es un elemento que la historia de España y de la humanidad, ¿no? Bueno, pues en Filosofía Inútil, hoy Jaime Rubio Janco va a hablar precisamente de ese tema que tanto se habla aquí en la tertulia, que es la corrupción. Y vamos a terminar porque hoy toca, atención, concurso. Jueves concurso. Hoy nos quedamos en Madrid, vamos a medir a La Ventana con Hora 25 porque nos gusta desgastar a los programas grandes. Nos gusta que no un poquito de mal rollo, ¿no? Sí, un poquito de mal rollo con Olga Nebra en La Ventana y Laura Bermejo en Hora 25. Pues tenemos concurso, tenemos No Soporto y tenemos, sobre todo, les escuchamos ahora en el 900, 100, 800 a partir del caso de Ricky Rubio, referente por tantas cosas, no solo en el mundo del deporte, sino que trasciende su propio ámbito. ¿Qué otras personas, conocidas o no, deberían ser referentes en esta sociedad que tan a menudo premia la viralidad y que en cambio se olvida de otras cosas? En el 900, 100, 800 les escuchamos, que es lo que hemos hecho hasta ahora, con Javier Aroca, con José María Lasalle y con Esther Vera. Hasta la próxima y muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.